Buenas, amo curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El metabolismo de la glucosa es el primer metabolismo dentro de todos los metabolismos que vamos a ir estudiando de cada uno de los componentes estructurales. Como ya vimos, empezábamos por glúcidos, lípidos, proteínas y demás. En este caso haremos el mismo recorrido pero a nivel metabólico. El metabolismo de la glucosa, en principio, vamos a verlo por la parte catabólica de la glucosa. Y para ello debemos de hablar de un proceso que quizás hayáis oído hablar de él y que es la glucólisis. También denominada la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas, es una ruta degradativa de la glucosa que es principal molécula energética del organismo. Ya os dije yo que la glucosa es lo que nutre a los organismos vivos. Y como ruta degradativa de esa glucosa, que es nuestra principal molécula energética del organismo, hay que hablar de ella muy detenidamente. En principio consiste en una serie de reacciones enzimáticas que tienen lugar en el citosol de todas las células eucariotas. En cualquier caso, en las células eucariotas, como digo, para rendir, para tener una molécula de glucosa normalmente y de ella sacar 2 moléculas de piruvato, se necesita esta ruta que es la denominada glucólisis. Muchos microorganismos anaerobios dependen casi exclusivamente de esta ruta metabólica para obtener energía. ¿Y esto qué quiere decir? Que evidentemente dentro de los microorganismos, ya os lo conté en principios de la microbiología, aunque posteriormente espero contaroslo en más detalle, os voy a hablar poco a poco de los grupos que hay realmente de bacterias, que son muchos, muy variados y demás. Y a nivel metabólico yo creo recordar que ya os comenté que había variedad de obtenciones de energía. Los microorganismos quizás sean de los organismos más variados en este tipo de cuestiones. Así que evidentemente cuando yo decía que la glucólisis se da en todas las células eucariotas es porque es así, pero también se da en muchas procariotas, como acabo de comentar. Por otra parte, la glucólisis consta de hasta 10 pasos enzimáticos, de los cuales veremos que 7 son reversibles y 3 son irreversibles. Y consta realmente de 2 fases bastante bien definidas después de mucho tiempo de estudio, que son la fase preparatoria, que es la que se produce cuando se parte de glucosa y durante el transcurso se forman intermediarios fosforilados de hasta 6 carbonos para dar finalmente 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que tendrán 3 carbonos, y en esta fase no hay rendimiento neto de ATP. La segunda fase es la fase de beneficios, que consiste en la conversión oxidativa del gliceraldehído 3-fosfato hasta piruvato, teniendo en cualquier caso ambas 3 carbonos, con formación acoplada de ATP y NADH. Así que vamos a verlas una vez ya os las he presentado. Empezamos por las fases de la glucólisis, concretamente por la fase preparatoria, que es la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, con la enzima exoquinasa. Este proceso es una reacción irreversible, con un consumo de ATP. La exoquinasa, que es la enzima que lo produce, no solo cataliza la fosforilación de la glucosa, sino también la de otras exosas, y requiere de magnesio como cofactor para su actividad. Presenta además diferentes isoenzimas, una de ellas, por ejemplo, es la glucoquinasa, que está localizada normalmente en el hepatocito y en las células betapancreáticas y solo fosforila la glucosa. Por eso estos órganos son más sensibles a la glucosa, por ejemplo. La conversión de la glucosa 6-fosfato, que es este punto que acabamos de dejar aquí, ¿no? Es este compuesto, para pasar a la fructosa 6-fosfato, se da gracias a la enzima de la fosfoglucosa isomerasa. Esta enzima es una enzima que lo que hace es una reacción de isomerización en la que se realiza a través de un intermediario, el N-diol,
y permite que podamos llegar, como digo, hasta la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato va a sufrir una fosforilación y se va a convertir en la fructosa 1,6-bifosfato, gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1. Esta reacción también es irreversible como la de la exoquinasa que he comentado previamente y requiere también de consumo de ATP. Si se supera esta fase, se completará siempre la glucólisis, ya que la fructosa 1,6-bifosfato no tiene otros destinos metabólicos. Hasta este momento se puede volver para atrás, podemos hacer la ruta inversa, podemos hacer mil cosas. Una vez pasemos a formar fructosa 1,6-bifosfato, el único objetivo que va a tener esa molécula es transformarse en la glucólisis en todo el proceso. ¿De acuerdo? Bien. Habiendo quedado esto claro, pasamos al siguiente punto. Si ya hemos llegado a la fructosa 1,6-bifosfato, necesitamos que ésta se escinda. Y para ello, normalmente lo que necesitamos es una aldolasa, que es una enzima que cataliza una condensación aldólica reversible para dar lugar a dos triosas fosfato, que son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, o el DHAP. Esto hace que también haya otro punto posterior a esta última fase, de hecho, de la parte de la fase preparatoria de la glucólisis, que es la interconversión de las triosas fosfato, o lo que es lo mismo, la interconversión de las triosas fosfato es mediada por la triosa fosfato isomerasa. Solo el gliceraldehído 3-fosfato puede ser degradado en la glucólisis, por lo que normalmente la dihidroxiacetona o el DHAP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato en un proceso de isomerización y se origina, por tanto, dos moléculas así de gliceraldehído 3-fosfato, para poder facilitar, como digo, esta ruta de la glucólisis. Entramos en la fase de beneficios o de generación de energía. Evidentemente, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido encaminarnos a ir a una ruta única. Si os dais cuenta, la fructosa 1,6-bifosfato y el gliceraldehído 3-fosfato son componentes que solamente pueden estar en la glucólisis. Así que es como si el cuerpo fuera preparando las moléculas para decirle, tú solo puedes ir a la glucólisis. Bien. Una vez ya hemos llegado a esa parte, pasamos a la fase de beneficios o de la generación de la energía, que incluye los pasos de liberación de energía en los que parte de esta energía obtenida se conserva en forma de ATP y de NADH. Bien, la primera parte de esta fase es la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato y se transforma gracias al gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima que lo produce o que va a hacer este cambio, a la transformación del gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Ese nuevo componente implica que se genera el primer intermediario de alta energía y dos equivalentes de reducción. El grupo aldehído se oxida hasta formar un acilfosfato con una elevada energía de hidrólisis y la reacción que transcurre con la formación de un intermediario tiohemiacetal hace también que el yodo acetato y los metales pesados como el plomo o el mercurio se puedan inhibir de forma irreversible a esta enzima, ¿vale? La hacen sensible a ese tipo de procesos. Por otra parte, la desfosforilación del 1,3-bifosfolicerato hasta el 3-fosfolicerato gracias a la fosfoglicerato-quinasa, que es la enzima que lo va a dar, es lo que va a permitirnos seguir en esta parte de la fase de beneficios. En concreto, esta transformación de la fosfoglicerato-quinasa es la primera fosforilación a nivel de sustrato con generación de ATP. ¿Y qué es una fosforilación a nivel de sustrato? Es un proceso que implica la formación de ATP por transferencia de un grupo fosforilo desde otro compuesto. Implicando enzimas solubles e intermediarios químicos, la fosforilación ligada a la respiración implica enzimas de membrana y un gradiente de protones para generar ese ATP. Bien, ya estamos entonces en el 3-fosfoglicerato. Pero es que ese 3-fosfoglicerato tiene que recibir una conversión hasta
llegará al 2-fosfoglicerato y eso lo produce la fosfoglicerato mutasa, otra enzima que hace una reacción de isomerización en la que el magnesio es esencial para esta reacción como cofactor y la enzima contiene además histidina en su centro activo, lo cual hace que sea necesaria la presencia del compuesto del 2,3-bifosfoglicerato para iniciar el ciclo catalítico y es continuamente regenerado por ese ciclo. ¿Vale? Es un ciclo, digamos, cerrado. Deshidratación, por tanto, de ese 2-fosfoglicerato para seguir en esta ruta. ¿Y cómo se deshidrata ese 2-fosfoglicerato? Pues se deshidrata con una enolasa y se transforma en el fosfoenolpiruvato. ¿Hemos mencionado antes al fosfoenolpiruvato? Por supuesto que sí. Esta es la segunda reacción que genera un compuesto intermediario de energía elevada, que ya lo hemos comentado antes, el fosfoenolpiruvato tiene muchísima energía, mucha más que el ATP. Y la enolasa elimina una molécula de agua del 2-fosfoglicerato para dar precisamente este fosfoenolpiruvato como producto. Esta reacción es inhibida por el fluorofosfato o el fluoruro también, o sea, si hay exceso de fluoruro, esta reacción no se produce. La desfosforilación de ese fosfoenolpiruvato hasta piruvato es un punto también súper importante e irreversible dentro de la glucólisis, es el último paso fundamental que se lleva a cabo por la piruvatoquinasa. Y es la segunda fosforilación a nivel de sustrato con síntesis de ATP. Como digo, es una reacción que es irreversible y la piruvatoquinasa requiere, por tanto, del magnesio, del potasio y del manganeso. Así que fijaos si es importante este proceso. Entonces, el balance global de la glucólisis, ¿qué nos deja? La primera fase, la preparatoria, en la que la glucosa más 2 moléculas de ATP nos acaban produciendo, así como resumen, 2 gliceraldehídos 3-fosfato y 2 moléculas de ADP. En la segunda fase, que es la que acabamos de ver, la de beneficios o de generación de la energía, vemos que las moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, cada una de ellas va a ir acompañada de 2 ADPs más positivo más el grupo pi de pirofosfato. Y eso produce una molécula de piruvato, ¿vale? Por cada gliceraldehído 3-fosfato hay un piruvato, ¿bien? 2 ATPs, nada H, más H más, también un protón por ahí que está libre, más agua. Por tanto, la reacción global de esta suma es que la glucosa más 2 ADPs más 2 NAD más 2 pirofosfato van a dar 2 moléculas de piruvato, 2 ATPs, 2 NADHs, 2 protones y 2 moléculas de agua. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.